Este video ofrece información actualizada y no pretende atacar ninguna creencia. A inicios de la década de los 90, la música rock seguía siendo parte de la cultura popular de los adolescentes de entonces, razón por la cual se le llegó a condenar de ser la causante de toda una serie de actos violentos, sexualidad desenfrenada, rebelión contra padres y autoridades legales, consumo de drogas y satanismo. Debido a esto surge la preocupación de parte de padres de familia, maestros, autoridades y de la iglesia de saber quiénes promueven toda esta maraña de problemas. Es así como un grupo de cristianos se sube al monstruo, le jala las riendas y desenmascara a los responsables con un documental al que titularon Carretera al infierno, la seducción de los adolescentes, el cual está lleno de buenas intenciones, pero de mucha desinformación, mentiras, prejuicios y pánico satánico. Mi intención no es desmeritar la labor cristiana, entiendo que se buscaba hacer un bien. Sin embargo, en el año 93 la información seguía muy oculta de nuestros ojos y era fácilmente manipulable. Yo solo busco crear debate mediante mi réplica, con información verificada y sin ánimos de incitar rechazo hacia el cristianismo. Debatiré algunos puntos claves mencionados en el documental como posibles consecuencias del daño que hacía el rock en aquellos adolescentes. Omitiré desarrollar los apartados de drogas y suicidio, pues no me siento en posición de desarrollarlos. El documental Carretera al infierno, la seducción de los adolescentes fue producido por el evangelista James Thurston y coproducido por la Iglesia Evangélica Chilena Jesús, Única Forma de Vivir, en alianza con el estudio JTV o Jesús TV en el año 1993, con una duración de 106 minutos y en idioma castellano. El documental aborda temas como el satanismo en la música pop, rock y heavy metal. Por otra parte, expone a los talentos de estos géneros, los cuales han estado presuntamente involucrados en satanismo. También analiza el alcoholismo, uso de drogas, sexo ilícito, rebelión, suicidio y violencia, mencionando a bandas como The Doors, Motley Crue, Ugly Kid Joe, Metallica, INXS, The Rolling Stones, George Michael y Madonna. La premisa general es ayudarle a las personas a entender el punto crucial de la música pop y rock, dejando claro que no pretenden manipular el gusto personal del público, sino darles la herramienta de la comprensión del objetivo de la cultura pop en aquel momento. El documental empieza con una supuesta afirmación que hizo el guitarrista de AC/DC, Angus Young. Según el documental, dijo: "Yo nunca pensé dónde me llevaría el rock. Alguien me guía. Soy poseído cuando estoy tocando en el escenario". De esta forma, el director afirma que Angus Young ha confesado que es poseído por fuerzas oscuras cuando toca la guitarra en el escenario. Sin embargo, esa afirmación es similar a otra que Angus Young dijo en una entrevista para la revista Total Guitar: "Me vuelvo un poco poseído", como dice Malcolm, pero no hay nada satánico en ello. Me convierto en otra persona, pero esa otra persona surge de mí, concentrándome muy fuerte en tocar la guitarra.
haciendo referencia a su comportamiento expresivo en el escenario, tales como saltos, energía desbordante o el emblemático movimiento del brazo al tocar vibratos. No responde a algo satánico necesariamente, sino más bien a una profunda concentración en su guitarra y música. De esta forma vemos cómo el mensaje cambia y comprendemos lo que ya sabemos, que la música tiene mucho poder sobre nuestra mente y emociones. El director además deja entrever este último hecho cuando afirma que la música rock de la época está presente en todos los contextos de la humanidad, como la publicidad, los estadios, los gimnasios, entre otros, siendo así un motor de manipulación mental muy poderoso. Para los historiadores de música, los picos de popularidad más altos de la música rock comprenden desde 1975 a 1989. A partir de los 90 en adelante, la música rock tiene su último aliento, compartiendo géneros como el grunge, momento en que para cuando este documental fue producido, los adolescentes de entonces en casi toda Latinoamérica eran fieles seguidores. En 1990, el grunge competía con géneros como el hip hop, el dance y el pop. Las bandas más importantes de esa época fueron Nirvana y Pearl Jam, y ya no tenían la misma hegemonía en comparación a las épocas pasadas. Siguiendo la línea del documental, la premisa de la manipulación de la música en nuestra mente es la responsable de nuestra forma de vestir o de actuar. Además, se muestra cómo un adolescente de la época era muy asiduo a escuchar mucha música, invirtiendo de 4 a 6 horas de su tiempo en ello. Esto era así por varios motivos. La música era el referente central de los adolescentes para definirse y diferenciarse del resto. 2. Ser grunge, punk, metalero o popero marcaba tu ropa, tu grupo de amigos y hasta tu visión del mundo. 3. Esas 4 o 6 horas no eran solo entretenimiento, sino parte de construir una identidad personal y social. Por otro lado, la radio tenía mucho poder en la época. Los Walkman y Discman permitían que se pudiera escuchar música en cualquier parte donde estuviéramos. Con el boom del CD y el cassette, podías reproducir la misma canción una y otra vez. Es decir, que las formas de consumir música estaban a la mano. Además que ya existía MTV y revistas musicales, siendo la música la principal forma de entretenimiento masivo de la época. Hoy en día, a pesar de que tenemos más horas de música por medio del streaming, escuchar música no tiene el mismo peso identitario que en los 90s. Hoy en día los adolescentes se sienten más identificados con los videojuegos, las redes sociales, las series del momento, entre otros. En los 90s la música era un eje central de entretenimiento e identidad cultural, y su acceso la volvía más natural. La cifra mencionada como el documental en sí apoyan estos datos. Luego el director, para adentrarnos más en esta temática, muestra una supuesta afirmación de David Bowie, un tanto manipulada para efectos de este documental. Dice así: el rock te habitará, él yace en las tinieblas y en los más bajos elementos, el rock siempre ha sido la música del diablo. Según pude investigar, Bowie pronunció algo similar a esto en una entrevista realizada por el periodista Cameron Crowe, publicada en la revista Rolling Stone el 12 de febrero de 1976, en la que básicamente dijo: el rock siempre ha sido la música del diablo, no puedes convencerme de lo contrario, habiéndolo dicho con ánimos de reflexionar sobre el impacto del rock en la juventud de entonces, refiriéndose a que podía ser peligrosa y capaz de traer lo más oscuro y destructivo.
Después viene el primer texto bíblico mostrado, el cual es presentado para sostener el argumento de que muchas veces el mal se disfraza de bien. Menciona 2 Corintios 11:14, lo que es conocido por la psicología como disonancia cognitiva, lo cual es básicamente si algo parece bueno, cuesta mucho aceptar que pueda ser malo. Aunque uno como adulto tiende a sesgar con una mente más fría, de lleno sabemos que nada ni nadie es siempre demasiado bueno. Casi todo viene con una intención detrás. Esta capacidad de percibir las intenciones buenas o malas no siempre la tienen los adolescentes y niños, a quienes es más sencillo manipular. A este respecto, el documental muestra que el diablo puede estar detrás de grupos musicales de heavy metal, cantantes solistas o incluso detrás del televidente mismo, llámese adulto o adolescente. Por esta razón, instan al televidente a resistir a estas influencias para no caer en ellas, siempre haciendo el llamado al cristianismo como recurso de salvación. El documental entra en materia a partir del minuto 8:04. Empieza mostrando lo que ellos filosóficamente perciben como frutos básicos de la música rock y la filosofía satánica. Los mencionados son relajamiento de las inhibiciones, agresión, rebelión, todo tipo de comportamiento contrario a la autoridad, permisividad sexual, embotamiento de la conciencia y destrucción de la personalidad. Esto que ellos llaman frutos oscuros se puede ver también como frutos de la provocación artística, cuyo objetivo es más cuestionar, incomodar y abrir espacios nuevos de expresión, mientras que el documental los plantea como algo inherentemente negativo, visto desde otra óptica, pueden verse como funciones propias del arte y la contracultura. Vamos a analizarnos uno por uno. Relajamiento de inhibiciones. Es parte de toda experiencia estética que busca liberar lo reprimido y dar catarsis. Por ejemplo, las emociones que nos puede provocar una canción o la música en general, ya sea que llores o que recuerdes algún, valga la redundancia, recuerdo del pasado, o incluso que sientas deseos de bailar. Agresión y rebelión. El arte siempre ha sido un espacio para cuestionar el orden establecido. Muchas veces ese ruido genera transformación cultural. Por ejemplo, el metal en Europa del Este y en Latinoamérica durante los años 80 y 90 en países como Polonia, Rusia, Chile o Brasil, el heavy metal y el punk fueron vistos como música peligrosa porque desafiaba la censura política y religiosa. Los jóvenes se reunían clandestinamente a escucharla, vestir con chamarras de cuero, dejarse el pelo largo, y eso se convirtió en un símbolo de resistencia cultural frente a gobiernos autoritarios. Hoy, ese mismo movimiento que se tildaba de oscuro o destructivo es reconocido como una expresión legítima de identidad, libertad y memoria histórica. Incluso se organizan festivales oficiales y se estudia en universidades como parte de la cultura popular. Contrario a la autoridad. En la historia, el rock, como otros géneros, ha funcionado como voz de los jóvenes frente a sistemas rígidos. Por ejemplo, la banda Scorpions con su canción Wind of Change en 1990 fue un tema que se convirtió en un himno no oficial de la juventud en Europa del Este, justo en el contexto de la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría. Mientras los gobiernos comunistas intentaban mantener un control rígido, miles de jóvenes encontraron en esa canción y en el rock occidental en general una voz de esperanza y de cambio político. El simple hecho de corear
una balada rock en plazas y conciertos se volvió un acto de resistencia pacífica frente a sistemas que limitaban la libertad. Hoy en día ese episodio se estudia como un ejemplo real de cómo el rock canalizó el deseo de transformación de una generación entera. Permisividad sexual también puede entenderse como exploración de identidad y libertad corporal. Luego, embotamiento de la conciencia, más que embotar, ciertos estados alterados de percepción permiten experiencias estéticas intensas. Destrucción de la personalidad puede leerse como disolución del yo rígido, un juego de máscaras e identidades muy propio del arte moderno. Por ejemplo, Bowie. David Bowie en 1972 creó un personaje llamado Ziggy Stardust. Él no solo cantaba, sino que inventó una personalidad entera. Ziggy Stardust era un ser andrógino, alienígena, extravagante, y lo llevó al escenario como si fuera real. Con eso destruyó su propia identidad pública, rompiendo con la idea de que el artista debía ser siempre auténtico o él mismo. Esa destrucción de la personalidad fue en general una provocación artística. Mostró que el yo podía ser fluido, que uno podía adoptar máscaras, transformarse y que la identidad no es fija sino un performance. Lo que algunos vieron como peligroso o alienante terminó influyendo en generaciones completas de músicos y en debates sobre género, identidad y libertad creativa. Siguiendo con la línea del documental, se nos muestra que lamentablemente muchos de estos artistas han muerto por estos mismos frutos oscuros antes mencionados. Aquí para mí el documental pierde el equilibrio y envía un mensaje demasiado moralizante. Es verdad que muchos artistas murieron jóvenes, por ejemplo el Club de los 27, ya fuera por sobredosis, excesos, depresiones no tratadas, violencia, etc. Sin embargo, no podemos atribuir estas muertes a esos frutos oscuros. Eso es demasiada simplificación. Pues viéndolo de forma realista, muchos de esos desenlaces se deben a situaciones personales y sociales, ya sea presión de la fama, problemas de salud mental, adicciones, falta de apoyo emocional, etc. La música fue para muchos de estos cantantes más una vía de expresión y catarsis frente a sus mismos dolores. Por eso es que decir que murieron por el rock es como decir que un escritor muere por la literatura trágica que escribe, cuando en realidad hay factores humanos demasiado complejos. En otras palabras, no fueron los frutos oscuros del rock los que mataron a esos artistas, sino la mezcla de vulnerabilidad personal, presión de la fama y falta de apoyo emocional. La música, más que causa de muerte, fue muchas veces su única forma de expresar y sobrellevar ese dolor. Pasamos al apartado de violencia en la música rock y heavy metal, en donde básicamente se dice cómo muchas de estas bandas y canciones pueden incitar a cometer actos de violencia en los adolescentes de la época. Nos ponen de ejemplo el caso de Tommy Sullivan. Este caso ocurrió en Massachusetts en la década de los 80, en pleno apogeo del fenómeno social llamado Satanic Panic, traducido como pánico satánico, en donde se culpaba a la música heavy metal y al juego Calabozos y Dragones de incitar a cometer violencia satánica en los adolescentes. En un hilo de Reddit se lee lo que pasó con Tommy Sullivan. El joven asistía a una escuela católica en el condado de Jefferson y tuvo la asignación de escribir un ensayo sobre satanismo, y 6 semanas después mató a su madre y luego se suicidó.
tenía 14 años cuando cometió estos actos. En Reddit, un testigo comenta que el niño tenía otros 2 amigos a quienes les dejó una nota en donde les dijo que se iría al infierno y que regresaría para llevárselos a ellos. Según narran, el chico tenía una fascinación por el ocultismo. En el documental nos cuentan que Tommy era fan de la banda Motley Crue, pero la prensa no reporta eso, sino solamente que el chico poseía mucha literatura satanista. Desconocemos si era en búsqueda de información por el ensayo que debía presentar o si era fascinación. El punto es que el documental entra en ese pánico satánico de los 80s y culpa a la banda Motley Crue de estos actos. Los creadores de este documental usan el miedo como recurso narrativo. Usan este caso y otros más para generar impacto emocional en el espectador. Realmente no hay evidencia clínica o sociológica que demuestre que Motley Crue es responsable de estos actos. El que un adolescente dibuje simbología satánica no demuestra que practique tal religión. Muchas veces se trata más de expresiones de rebeldía, búsqueda de identidad, dramatización o fascinación estética. Hacerle énfasis y demonizar estos símbolos sin entrar en la verdadera raíz del problema, como los trastornos psicológicos, la depresión, los traumas o trastornos de personalidad, solo esconde la gravedad del problema. Otros casos relacionados con otras bandas o cantantes del género son Judas Priest, 1985, Nevada, Estados Unidos. 2 jóvenes, James Vance, de 20 años, y Ray Belknap, de 18 años, hicieron un pacto suicida tras escuchar el disco Stained Class. Ray murió, James sobrevivió gravemente herido. Los padres denunciaron a Judas Priest alegando que había mensajes subliminales en la canción Better by You, Better Than Me, que decían Do It, traducido, hazlo. El resultado fue un juicio mediático enorme en 1990. La banda fue absuelta, se comprobó que no existían tales mensajes y que los jóvenes tenían antecedentes de depresión, drogas y conflictos familiares. Esto fue un claro ejemplo de cómo la música se usó como chivo expiatorio. Ozzy Osbourne, 1986, California, Estados Unidos. Un joven llamado John McCallum, de 19 años, se suicidó escuchando la canción Suicide Solution. Los padres demandaron a Ozzy Osbourne, diciendo que la letra incitaba al suicidio, pero la corte desestimó el caso, señalando que la letra hablaba sobre el alcoholismo y sus efectos autodestructivos, no sobre promover el suicidio. Esto fue un ejemplo de interpretación literal y fuera de contexto de una letra. Siguiente caso, Marilyn Manson, 1999, Columbine, Colorado. Tras la masacre de Columbine, se dijo que los autores Eric Harris y Dylan Klebold escuchaban a Marilyn Manson y su música inspiró la violencia. Políticos, medios y padres señalaron a Manson como culpable moral. Como resultado, nunca se probó que los asesinos fueran fans cercanos a Manson. El propio músico respondió con una reflexión en Bowling for Columbine de Michael Moore, criticando cómo la sociedad busca culpables fáciles. Este fue uno de los ejemplos más claros de cómo la cultura pop se convierte también en un chivo expiatorio. Slayer, 2000, California, Estados Unidos. 3 adolescentes asesinaron a Ellis Paller, de 15 años, en un supuesto ritual satánico. Los padres demandaron a Slayer, alegando que sus letras incitaban al satanismo y la violencia. El juez desestimó la demanda, señalando que no había relación causal entre la música y el crimen. El crimen fue real, pero las motivaciones iban más allá de las letras de una banda. Black Sabbath, 1970s, 1980s. Tuvo varias acusaciones a lo largo de los años que sus canciones inducían al ocultismo y al satanismo. Padres y líderes religiosos decían que Black Sabbath
promovía lo satánico. Muchas de sus letras hablaban más bien contra la guerra, las drogas y hasta contra la adoración satánica, pero el nombre y la estética oscura alimentaron el mito. Este fue un caso donde la imagen pesó más que el contenido real. AC/DC, 1985, Richard Ramirez, el Night Stalker. El asesino en serie Richard Ramirez llevaba una gorra de AC/DC en el juicio y usaba símbolos satánicos. Los medios y críticos relacionaron el crimen con la canción Night Prowler. La verdad fue que la relación fue circunstancial. Ramírez actuaba por sus propios motivos psicópatas, no por la banda. Este fue un ejemplo de cómo un criminal puede usar símbolos de la música, pero no significa que la música lo creó. La verdad es que el mal puede tentar de muchas maneras, pero atribuirlo exclusivamente a una banda es ponerlo demasiado fácil. Lo realmente importante para las comunidades cristianas sería acompañar a los adolescentes, hablar con ellos, escuchar sus inquietudes y darles guía espiritual, en lugar de solamente prohibir. ¿De verdad la música tiene ese poder o lo estamos simplificando para no ver lo complejo? En el apartado de incitación al sexo, lo que en el cristianismo se conoce como sexo prematrimonial, inician con una supuesta cita atribuida al fallecido cantante Prince, que dice: "Las fantasías sexuales son todo lo que mi mente puede ver". La realidad es que no encontré por ningún lado que Prince expresara tal frase, ni existe ninguna fuente verificable al respecto. Lo que sí es verdad es que en varias entrevistas Prince sí llegó a admitir que había dejado de mantener relaciones sexuales para poder concentrarse en su arte, especialmente en su obra Dirty Mind, la cual está llena de fantasías sexuales explícitas. Aparentemente esta cita funciona como recurso dramático para este documental. Por otra parte, el documental expresa cómo en MTV se mostraba la publicidad de la revista Playboy como parte de su catálogo, de forma descarada. La realidad es que MTV no solo era un canal de música, sino un símbolo cultural juvenil y una vitrina de rebeldía, moda y sexualidad. Mostraba videoclips altamente sexualizados como de Madonna, de Prince, de Aerosmith con Alicia Silverstone, entre otros, de modo que la exposición de estos materiales no era accidental, sino que era parte del producto MTV. Entre otras cosas, MTV no era neutral. Mostraba la publicidad de Playboy, que no solo exponía material erótico, sino también estilo de vida aspiracional como entrevistas, estilo de vida masculino, lujos, etc. También mostraba publicidad de cigarrillos y alcohol que en la época eran percibidos como parte de la rebeldía juvenil y el adult lifestyle, así como de líneas telefónicas eróticas, las sex hotlines, ya que el target de audiencia era de jóvenes adultos en edades entre los 18 y 34 años de edad, de modo que decir que la música erotizaba a los jóvenes de la época es muy limitado. La realidad es que había toda una cultura sexual detrás, como los medios de difusión y la industria publicitaria que reforzaban esa narrativa. De modo que es injusto culpar a un cantante por una frase, como la cita atribuida a Prince, cuando la propia televisión masiva ya estaba empapada de contenido sexual y anuncios explícitos. El documental avanza y muestra cuáles bandas y cantantes incitaban a los adolescentes al sexo ilícito, como George Michael, INXS, Michael Jackson, Cher, U2, entre otros.
Una perspectiva a este respecto podría ser la del sexo como herramienta de marketing o industria comercial. De esta manera la música popular se entrelaza con la publicidad, la moda y el consumo. Por otro lado, los productores, las disqueras, los canales como MTV y las emisoras usan la sexualidad como gancho de ventas. Un ejemplo muy claro es la Madonna de los 80s, quien no solo cantaba y bailaba, sino que era un producto de provocación sexual. Y esto no es simple corrupción satánica, es capitalismo explotando el morbo humano. En perspectiva cultural, el sexo en la música funciona como un acto de rebeldía juvenil, un lenguaje provocador frente a los adultos y la moral tradicional. ¿Es incitación real o solo un juego cultural de provocación? En perspectiva artística, para algunos músicos el sexo es parte de su identidad creativa y de su expresión personal. Ejemplo, Prince hablaba del sexo como energía creativa, no solo como morbo. ¿Se debe censurar lo que es para ellos una forma legítima de arte? Y por último tenemos la perspectiva social. Señores, la música no inventa la sexualización, solo refleja cambios sociales que ya estaban ocurriendo, como por ejemplo la liberación sexual, los nuevos valores, la publicidad erótica. En los 80s y 90s ya había una sociedad de transformación, como por ejemplo el auge de la píldora anticonceptiva, la liberación femenina, el SIDA, la cultura pop globalizada, entre otros. Entonces, ¿esto es causa o espejo de la sociedad? Finalmente, si la música habla de sexo una y otra vez, ¿es porque busca corromper o porque refleja lo que la sociedad ya desea y consume en silencio? En todo caso, ¿no sería más honesto preguntarnos por qué el sexo sigue siendo un tabú y una obsesión al mismo tiempo? En el apartado rebelión se nos expresa cómo la misma es la raíz del gusto por el ocultismo. Luego el director nos expresa que el alma y tema central del rock es la rebelión. El rock no inventó la rebeldía, pero sí se convirtió en su altavoz. Surgió como respuesta a un mundo que pedía orden, tradición y obediencia, y por eso su esencia fue cuestionar, provocar y romper reglas. Esa rebeldía fue una fuerza transformadora que abrió caminos de libertad o terminó convertida en un producto comercial domesticado por la misma industria contra la que se rebelaba. Después menciona una supuesta frase dicha por The Beatles, la cual dice: nuestra música es capaz de causar inestabilidad emocional, trastornos de la conducta, rebelión e incluso revolución. Lo cierto es que la frase parece no existir como tal, lo cual nuevamente me hace creer que es un invento o una atribución errónea. En 1968, John Lennon compuso la canción Revolution en plena efervescencia de protestas y movimientos sociales. La canción reflexionaba sobre la revolución, defendiendo un cambio pacífico y ordenado, cuestionando la violencia como medio de transformación. La canción generó reacciones intensas entre los activistas políticos, quienes la consideraron una traición porque parecía instar a la moderación en lugar de al cambio radical. Más adelante, Lennon admitió que había subestimado el alcance de su mensaje, identificando la canción como demasiado antirrevolución. Ese documental recurre a una cita fabricada para reforzar su narrativa moralista y alarmista, mientras que la banda, particularmente Lennon, expresaba complejidad y ambivalencia frente a los movimientos sociales, no el fomento de la rebelión a través de su música. Seguimos avanzando.
El documental menciona una animación muy popular en los 90s llamada Beavis y Butthead de MTV, a la cual critican que se trata de unos adolescentes estúpidos que se burlan de la gente y agitan su cabeza al ritmo del heavy metal y mandan el saludo del diablo como parte de una incitación a esos comportamientos. En efecto, la caricatura Beavis y Butthead de MTV del año 1993 al 1997 fue presentada en su tiempo como un peligro cultural porque mostraba a dos adolescentes vagos, groseros, obsesionados con el sexo y la televisión. Fue acusada de corromper a los jóvenes, de incitar a la rebeldía e incluso de inspirar actos violentos. Sin embargo, visto desde una perspectiva cultural, Beavis y Butthead no inventaban la rebeldía adolescente, sino que caricaturizaban comportamientos ya existentes, por ejemplo la apatía, el aburrimiento y el sarcasmo frente al mundo adulto. Funcionaban como una parodia de la juventud de los 90s, sin rumbo, con acceso masivo a la TV y a la cultura pop, pero sin una guía real. De forma artística, Mike Judge, su creador, usó la sátira y la exageración para mostrar la estupidez y la superficialidad. La risa que provocaban no venía de querer imitarlos, sino de ver lo absurdo de sus actitudes. Era un tipo de comentario sobre la alienación causada por la televisión y la música masiva, más que una apología de la rebeldía. A nivel social, para algunos padres y políticos fue un chivo expiatorio, un culpable fácil de la desobediencia juvenil, igual que antes había sido el rock y después serían los videojuegos. Lo polémico no era que incitara a rebelarse, sino que mostraba a dos adolescentes que ya eran producto del vacío cultural y familiar. En vez de incitar, exhibía un síntoma. Beavis y Butthead es más bien un espejo deformado de la juventud de los 90s, una crítica ácida a la falta de valores y al exceso de consumo cultural pasivo. Por último, llegamos al apartado sobre el ocultismo. El documental nos muestra en este apartado al autor de la Biblia satánica, Anton Szandor LaVey, a manera de mostrarnos la base bíblica del ocultismo en contraposición a la base bíblica del cristianismo. Recordemos que el documental es cristiano, de modo que este tema sí iba a ser desarrollado. Nos dicen que el ocultismo tiene la doctrina en la música rock. Viéndolo desde el punto de vista de provocación artística, muchas bandas usaron símbolos ocultistas, satánicos o esotéricos como forma de provocar al sistema, escandalizar a los adultos y reforzar su identidad juvenil contracultural, no necesariamente por convicción espiritual, sino como marketing de choque. Desde la estética y mística, el uso de cruces invertidas, pentagramas o referencias oscuras en portadas y letras también responde a un interés estético, crear una atmósfera peligrosa y misteriosa que diferencie a la banda. En este sentido, el ocultismo es más un recurso narrativo o visual que una doctrina. Y como punto final, la perspectiva industrial y de mercado encontró que lo oculto se volvió un gancho comercial. Lo que antes era censurado, con el tiempo se transformó en atractivo. Lo prohibido vende. Por eso muchas bandas juegan con ese lenguaje simbólico, a sabiendas de que no todos lo tomarán en serio. Aquí lo debatible sería en si estas expresiones son solo arte y espectáculo, o si al normalizar ciertos símbolos también generan influencia cultural, aunque no doctrinal. ¿Hasta qué punto los símbolos oscuros en la música son un juego estético y provocador? ¿Y en qué momento pueden empezar a moldear la forma en que una generación percibe lo prohibido?
punto final, veamos las diferencias entre provocación artística e ideología real. La provocación artística tiene el objetivo de escandalizar, romper tabúes o vender más, no necesariamente transmitir una creencia profunda. En su lenguaje utilizan símbolos, frases polémicas o imágenes prohibidas como recurso teatral. En cuanto a duración, muchas veces puntual, ligado a un disco, un videoclip o una etapa de la banda. Por ejemplo, Kiss usaba maquillaje demoníaco y las siglas se interpretaba como Knights in Satan's Service, pero ellos mismos aclararon que nunca fueron satanistas, era puro show. Ozzy Osbourne mordiendo la cabeza de un murciélago en 1982, un gesto grotesco y teatral que él mismo reconoció como accidente y como parte del espectáculo, no como ritual real. Marilyn Manson en los 90s tenía una estética anticristiana y blasfema para provocar a la sociedad conservadora de Estados Unidos, pero en entrevistas dijo que era performance y crítica cultural. Ahora veamos lo que es la ideología real. El objetivo de la ideología real es transmitir creencias filosóficas, religiosas o políticas concretas. Su lenguaje no es solo símbolos o escándalos, sino discursos, declaraciones y prácticas coherentes con una visión del mundo. En cuanto a su duración, es sostenida en el tiempo, con consistencia en letras, entrevistas y acciones fuera del escenario. Ejemplos concretos: Burzum, Bark Vikernes, Noruega, del black metal. Letras, entrevistas y actos como la quema de iglesias que reflejaban una ideología pagana, anticristiana y nacionalista real. La Vey y la Iglesia de Satanás. No era una banda, pero sí influyó en músicos que adoptaron su ideología como convicción, no solo como recurso visual. Rage Against the Machine. Aquí no es ocultismo, pero sí ideología política real. Sus letras, declaraciones y activismo social sostienen de manera coherente una postura contra el sistema capitalista y el autoritarismo. Como mencioné desde el inicio, el documental pretendía asustar a los espectadores de entonces, ignorando la información mostrada. Sus creadores aparentemente vienen de la generación que vivió el pánico satánico de los 80s y lo transformaron en este documental, que aunque se presenta bien intencionado, está cargado de mentiras y mucha desinformación. Les dejaré el enlace al mismo para que lo puedan ver, analizar y así sacar sus propias conclusiones. Muchas gracias por su tiempo. Iré mejorando poco a poco y sin más me despido.